Hoy vamos a hacer rápidamente el estudio de caso. Para este caso vamos a ver primero un pequeño corto de la película. Como algunos de ustedes lo saben, este caso tiene una película, que no les cuento el final porque precisamente esa es la discusión. Vamos a ver un pequeño corto de 2 minutos y después nos vamos a reunir por grupos. En los grupos hay que analizar 2 puntos. ¿Cuál es la decisión que se debe tomar como la comunidad? Es decir, ¿qué decisión debe tomar toda la comunidad? Y la segunda pregunta es, ¿qué decisión debe tomar el prior? Porque son 2 elementos diferentes. El prior, como lo sabemos, es el que tiene la responsabilidad y la autoridad en el monasterio. Entonces, repito, ¿cuál es la decisión que debe tomar la comunidad? Son nuestros 8 amigos. Y segundo, ¿cuál es la decisión o qué debe hacer el prior como responsable de toda la comunidad? Entonces vamos a ver primero el corto. Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Y como cualquier príncipe todos caeréis. Salmo 82. Ayer mataron a otro imán en la calle. ¡Largo de aquí! Su monasterio necesita protección militar. Las atrocidades se repetirán. Mi decisión está tomada. Me niego. ¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar? Es un riesgo. ¿Tú has estado enamorado? Sí, varias veces, sí. Hasta que un día conocí otro amor, uno aún mayor. Así que acepté la llamada de ese amor. Porque el pueblo ha crecido con el monasterio. ¿Por qué quieren marcharse? Somos como pájaros sobre una rama. No sabemos si nos iremos. Los pájaros somos nosotros y usted es la rama. Los terroristas no me asustan y el ejército menos. De dioses y hombres. Una película de Xavier Beauvoir. Tampoco me asusta la muerte. Soy un hombre libre. Muy bien, entonces con esta introducción ahora sí vamos a trabajar en grupos para tomar esas 2 decisiones, como grupo y como prior. Trabajémoslo 15 minutos, por favor. Este caso, quisiera hacer una aclaración preliminar. En este caso, el tema está relacionado con una comunidad religiosa, pero, digamos, tenemos que desprendernos un poco de eso, digamos, porque lo que queremos entender en este caso es finalmente cómo es el proceso de toma de una decisión. Ese es, digamos, como el objetivo de este caso, y en eso es lo que nos tenemos que centrar. Vamos a ubicarnos en 1996, eso es muy importante, es el momento en el que estamos hoy. Vamos a hacer una revisión, primero una revisión histórica. ¿Cómo empieza este caso? ¿Cómo empieza esa historia? Con la conquista, muy bien. ¿Con la conquista de quién? Muy bien, entonces el primer elemento es que tenemos una conquista de Francia. Lo que menciona el caso es que es en el siglo XIX, es decir, ya es hace un muy buen tiempo. Históricamente, después, ¿qué sucede? Miren. Ellos se organizan en respeto por los argelinos. Ya, pero históricamente, ¿cómo es? Hay un sometimiento de los franceses donde no les interesa. Muy bien, lo que vimos ayer, aparentemente es un ejercicio de traslado de una cultura. No es un ejercicio de apropiación, etcétera, sino que simplemente el caso lo menciona, se destruye lo que hay ahí.
después de eso, ¿qué sucede? Empieza todo un ejercicio por la liberación. ¿Cuándo se presenta eso? En el 54. Entonces, estamos en el 96. Pero desde el 54, y eso hay que tenerlo muy claro, desde el 54 empieza toda la guerra por la liberación. Pertinente o no, digamos, no vamos a tomar un partido político en este momento. Pero lo que sí quiero decirles es que estamos en el 96 y desde el 54 estamos en la guerra de liberación. Después, ¿qué sucede? Se presenta la independencia. ¿En qué año se presenta la independencia? En el 62. Y pasa algo curioso. Se da la independencia en el 62 y ¿qué sucede en ese momento? Que el partido que había sido elegido como democráticamente se echa todo ese proceso hacia atrás. Pero antes de eso, hay un conjunto de gobiernos que es lo que se conoce como unos gobiernos autocráticos. El proceso de democratización es mucho después. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de una comunidad religiosa. ¿Qué pasa con los católicos apenas se presenta la independencia? ¿Se tienen? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que con la guerra de independencia, pongámosla acá, se presenta un éxodo de los católicos. Los católicos se van. ¿Quién sabe por cuáles razones? Pero se van. Bueno. Digamos, ahí hay una discusión enorme, pero finalmente se van. ¿Empieza en qué año el proceso de democratización? En el 88. Entonces, en el 88 empieza el proceso de democratización y alguien lo decía muy bien. En ese momento se presenta un grupo y ese grupo tiene un brazo político, ¿lo recuerdan? Que se llama el FIS. Ese FIS dice, bueno, pues si estamos en democracia, que puede parecer algo muy parecido a lo que sucede en regiones latinoamericanas, si abrimos, pues nos abrimos. Y entonces llega el brazo político de este grupo, y este grupo, ¿qué dice? Gana en el 91, el FIS. Pero como gana ese grupo, que es el brazo político, entonces ¿qué hace el gobierno? Lo declara ilegal. Entonces dice, bueno, dejemos que esos grupos participen, porque eso es una democracia. Pero apenas ganan, lo declaro ilegal, porque como es el brazo político de ese grupo armado, entonces lo declara ilegal. Y aquí viene algo interesante. Apenas declaran ilegal este grupo, ¿qué se genera entonces? Una violencia sin medida. ¿De acuerdo? Que hay dos grupos interesantes, que son el FIS y el GIA. Pero hay algo interesante en eso. ¿Cómo son las relaciones, ya que estamos mirando el frame político, cómo son las relaciones entre el FIS y el GIA? Tienen el mismo objetivo, pero son oponentes. Se odian entre ellos. Es decir, curioso, los dos buscan lo mismo, pero son dos grupos totalmente diferentes. Muy bien. Históricamente se presenta algo interesante. En la medida en que se genera una violencia, ¿qué pasa entonces? ¿Qué le pasa a los católicos? Claro, pero entonces sucede algo interesante. ¿Qué pasa en el 93, si lo recuerdan? Hay un antecedente importantísimo en este caso. Y es que en 1993 degollan a 12 cristianos. Eso es importantísimo. Además, en el 93 sucede algo interesante. Y es que este grupo llega al monasterio, ¿verdad? ¿Sí? Eso sucede en el 93. ¿Quién fue el que llegó al monasterio? ¿Cuál de los dos grupos? El GIA. No llegó el FIS, llegó el GIA. Muy bien. Y en el 94 asesinan a dos religiosos. Entonces, lo que quiero que veamos en este mapa es que los hechos no son nuevos. Bueno, estamos en el 96
Pero los hechos que se están presentando de violencia, de caos, como lo quieran llamar, empiezan con la conquista, guerra de liberación del 54. Es decir, ¿es una situación nueva para los monjes? Los monjes que llegaron a esa comunidad, que llegaron a ese monasterio, ¿no sabían nada de eso? Es decir, ¿era nuevo para ellos? ¿No? Plenamente informados. Plenamente informados. Muy bien. Vámonos ahora al contexto. Todo esto se desarrolla en un sitio, ¿que es cuál? En Argelia, en África. Muy bien. En este contexto, que es en África, ¿cómo es la proporción de los católicos y de los musulmanes, etcétera? 99 son ¿quiénes? Musulmanes. ¿Y el 1% son quiénes? Católicos y judíos. Entonces, digamos que no es nuevo. Algo interesante del contexto son los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos de Argelia? No, pero ¿quiénes son los vecinos? No, no los vecinos inmediatos, sino los países vecinos. Libia, etcétera. Muy bien. Muy bien. Ahí hay algo interesante, y es que finalmente existe, en el contexto, existe el Islam. ¿Qué podemos saber del Islam? Es interesante. ¿Es una religión? No lo sabemos, no queremos entrar en una discusión religiosa. Pero lo que sí podemos decir es que es mucho más, o aparentemente, que una creencia. Es una cultura. Las personas se comportan de acuerdo con el Islam y con el Corán. Es un código de conducta, es todo. Es todo. Y hay que entenderlo de esa manera. Es todo. Muy bien, entonces ese es el contexto. Aquí está mal escrito, pero veamos cómo es el monasterio. ¿El monasterio cuándo se funda? En el 38. ¿Sí? Algo interesante de esto, que lo quiero resaltar, es que este es un grupo que es una abadía. Es un conjunto de religiosos. Y toman la decisión con unos frames que veíamos ayer como religiosos. Es decir, no estamos hablando de un equipo de fútbol que se está reuniendo a tomar una decisión. No, es un conjunto de monjes que está tomando la decisión en un marco de la abadía. ¿Qué otra característica tenemos de ese monasterio? Que había muchas diferencias entre las personas que integraban esa comunidad. Interesante. Es un grupo, son 8, pero esos 8 son un grupo diverso. Había uno en edad, ¿qué más? Profesión, en las tareas que realizaban, formas de pensar diferentes. Pero dime, Laura. Pero creo que es una comunidad, es diferente llamarlo grupo de comunidad. Porque Sí, tienen razón. Es una comunidad, tienen razón, de 8 personas, pero es una comunidad diversa. Como tú lo decías, en edad, en competencias, en experiencias. El uno había estado en la guerra, el otro sí, el otro no, en fin, el uno joven, el otro viejo. Muy bien. ¿Qué más podemos decir del monasterio? Hay una parte interesante. Dice el caso, con la información que nos dan, ¿por qué se crea el monasterio? ¿O por qué ellos dicen que se crea un monasterio? un proceso de paz y de convivencia entre, o sea, que es posible convivir entre musulmanes y cristianos. Hay algo interesantísimo, y es que es un grupo, y empezando por el prior, que se caracteriza ¿por qué entonces? Por un diálogo. De hecho, se reúnen todos los días, ¿verdad? ¿Y cómo son las reuniones de esos días? ¿Qué leen? ¿La Biblia? ¿Qué más? El Corán. O sea, ¿es un grupo que se aísla del resto de la comunidad? No, sino que por el contrario. Claro, pero buscan un diálogo con el Islam. Eso es curioso. Muy bien. Hay algo interesante que es el voto de estabilidad. ¿Qué es eso? ¿Pero el voto es con quién? O sea, ¿el voto es con Dios? No. Claro.
Pero ese voto en particular es ¿con quién? Es decir, y eso hay que tomarlo para la decisión. Ellos realizan un voto con la comunidad. No con todas las comunidades, no. Con la comunidad en donde están. ¿Eso queda claro? Firmaron. Así como está el voto, no sé, no me lo sé, la pobreza, la castidad, yo qué sé. Está el voto. Estabilidad. Y para un monje, ¿qué significa el voto? Todo. Estos monjes pertenecen a una comunidad, que son ¿cuáles? O siguen a un santo en particular, ¿qué es cuál? ¿Qué es San Benito? Trabajo y oración. Pero hay un antecedente interesante. Dicen ellos que esta comunidad se creó por voluntad de ellos. Repito, esta comunidad ¿se crea por voluntad de ellos? No. El caso dice lo contrario. El caso dice que la comunidad, y eso hay que entenderlo, se crea por una voluntad de Dios. Es decir, ellos dicen, mire, esto es un signo de Dios. Dios nos puso aquí. Y así lo dice el caso. Entonces, no es que los 8 se hayan reunido y dicen, ¿qué vamos a hacer? No. Ellos están convencidos, ¿cierto o no? No nos vamos a meter con religión. Convencidos o no, ellos ¿qué dicen? Fue Dios el que organizó esto. Yo estoy aquí porque Dios lo quiere. Esto sí que es importante en la decisión. Es una decisión de Dios. No es una decisión de hombres. ¿Queda claro eso? Muy bien. Vamos a ver los actores. ¿Quiénes son los actores? Pero no son iguales. Empecemos por el prior. Dime cosas del prior. No es viejo. De hecho, en la película que vimos es el que tiene gafitas. No, pero háblame del prior. Sí. ¿Cuáles son los antecedentes de él? Dime. Militar en la guerra, etcétera. ¿Qué más? ¿Le sucedió algo en particular? ¿Qué pasó? Exactamente. Exacto. No. No, lo que estamos diciendo es que tiene un antecedente personal muy complejo. Y de esos 8, ¿quién es el que más busca el diálogo con el Islam? Él. Él es el que más estudia y más busca el diálogo que está por ahí. ¿Está claro? Él es el que más lo busca. De esos 8, que hablemos de los 8, de los otros 7, hay 2 personas que me llaman mucho la atención. Alguien lo estaba mencionando. ¿Quién es el otro monje estrella ahí? Luke. ¿Quién es Luke? Es el mayor. Lo secuestraron y se hizo pasar por prisionero a cambio de un padre de familia. Sí. Y él después fue víctima también de un Sí. secuestro. ¿Qué hace Luke? Ya. Él es el que atiende la comunidad. Pero le pasa algo curioso. ¿Él atiende a quiénes? A todos. Él llega a los del ejército, a los terroristas, a todo el mundo los atiende. Muy bien. Él es médico. Casi que cuando lo vean en la película, ¿quién es el líder? Prior. ¿Quién es el que manda? El prior. ¿A quién es la obediencia? Al prior. Pero hay un protagonista casi tan importante como el prior. El que manda es él. Pero de manera informal, Luke tiene un liderazgo interesante. Sí, tiene un liderazgo. Hay otro que me llama la atención, no sé si tomaron esa idea, que es nuestro amigo Celestín. ¿Qué le pasa a Celestín? Él es muy interesante en la decisión. ¿Por qué Celestín les digo que es importante?
¿Qué pasó cuando los visitaron en el 93? En el 93 llegó el día y los visitaron, ¿y qué le dijeron? ¿Nos vamos a llevar a quién? Al médico. Bueno, ¿y qué le pasó entonces a Celestín? ¿Se enfermó de qué? Bueno, perfecto. Muy importante eso en la toma de decisión. Ya Celestín, en la primera visita, se había enfermado. ¿De qué? Nada más, nada menos que del corazón. Lo operaron y siguió vivo. Después de que le caen a uno los terroristas y uno se enferma del corazón, ¿uno se va o se queda? ¿Y él qué hizo? ¿Por qué? Ah, bueno. Entonces lo que quiero decir es que ahorita que vamos a ver la decisión, ya hay un conjunto de decisiones previas. La primera, en este momento cuando los llegan y los visitan, les dicen, nos llevamos al médico. ¿Qué decisión toman? Pero fíjense lo interesante, ahorita lo vamos a ver con un actor. El terrorista les dice, oiga, me lo llevo porque usted no tiene decisión. ¿Y el qué dice? Sí tengo decisión. Entonces, gran antecedente el de Luke, gran antecedente el del prior. No es la primera vez que le pasa al prior. El prior ya le había pasado en el 93. Ya le había pasado. O sea, avisado. Y ya Celestín había tenido el problema. Y sin embargo, el tipo se queda. Curioso. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? ¿El del qué? ¿Quién es el del diario? Ah, bueno. Digamos, no los pongamos aquí. Finalmente tenemos los 8 monjes. Con características diferentes, pero digamos que estos 3 tienen una característica particular. Muy bien. ¿Qué otro actor hay en este caso? El Gia, muy bien. Tenemos el Gia y de una vez el Fis. Que decíamos que tanto el Gia como el Fis buscaban lo mismo, pero que se peleaban entre ellos. Curioso, como algunos grupos latinoamericanos. La comunidad, muy importante. Este es tal vez el actor más importante. Ayer cuando lo veíamos en nuestro proceso de toma de decisiones, el cliente, la comunidad. Todo lo que hacemos lo hacemos por la comunidad. El voto de estabilidad es con la comunidad. Muy bien. ¿Qué otro actor tenemos? El arzobispo, ese es muy importante. ¿Por qué es importante el arzobispo? Pero ojo, el arzobispo manda, línea directa. Pero finalmente es en la frame estructural, ese que le está diciendo. Bueno, muy bien. ¿Quién más está ahí? El abad es el abad Olivera. Este abad Olivera, ¿qué les dice en el proceso de decisión? Entonces, ojo, en la visión estructural de ayer, hay 2 personas que están arriba de ellos, ¿verdad? Que son el arzobispo y el abad. Los 2 les dicen ¿qué? Que se vayan. ¿Quién dice que no? El abad les dice que la iglesia necesita más monjes que se vayan, pero el arzobispo les dice que no, ese no es el arzobispo. Ese es otro. Casi. El Papa nombra directamente ¿a quién? A los cardenales. Es el pluma blanca de la iglesia. Es el mero, como dicen los mexicanos. Y este, que es el que el Papa les dice ¿qué? Constancia. Fíjense lo interesante en el proceso de toma de decisiones. Está nuestro prior, que tiene una responsabilidad sobre su gente, con la comunidad, sin duda, con Dios, pero también con los que están ahí. Y ese prior le hace un conjunto de preguntas o recibe consejos y recibe consejos contradictorios. Entonces, mientras el arzobispo le dice váyase, el abad le dice váyase, el cardenal ¿qué le dice? No le dice que se quede, pero le dice constancia. Usted verá, constancia. Entonces el pobre prior, ¿qué le pasa? Empieza a recibir mensajes contradictorios
en el frame estructural, porque él le debe obediencia a los de arriba, y los de arriba le dan mensajes contradictorios, guardadas las proporciones, el rector le da una instrucción y el vicerrector le da otra. Entonces uno dice, oiga, muy bien, ¿qué otro actor tenemos? San Benito. Muy bien, San Benito está presente. Así como yo no sé mucho de eso, como están los jesuitas, como están, yo no sé, diferentes comunidades, San Benito está presente. Muy bien. Hay un grupo que son los islámicos y otro que son los islamitas. ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿Cómo? Estos son calificados, en el caso son calificados, yo no lo sé, como radicales y terroristas. Los otros, los islámicos, son los que están dedicados a la cultura, a la religión, digamos, a vivir con el Corán. Pero estos son catalogados, no lo sabemos, como los radicales o los terroristas. ¿Qué otro actor importante hay? No, como actor, como persona. Hay un actor que me parece que es clave. Francia. Francia. ¿Interviene o no interviene? Claro, Francia es clave en este proceso. ¿Quién más? Mohamed. ¿Quién es Mohamed, Carlos? Trabajaba con ellos. Pero, mira lo interesante, trabajaba con ellos. ¿Era católico? No. Sin embargo, era la plena confianza de ellos, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo, y es lo interesante de este caso, cuáles son los elementos que se usan en este caso para tomar una decisión. Porque finalmente hay que tomar una decisión. Lo peor que uno podría hacer es aplazar la decisión. Esperemos otros 6 meses, esperemos otro año, esperemos otros 5 años, a ver qué pasa. Hay que tomar una decisión. Porque hay que tomar la decisión. Porque ya los están matando. Entonces ya, digamos, están encima. ¿Cuáles son los elementos? Los símbolos. ¿Qué es lo de los símbolos? Pues para ellos son como uno oasis en esa comunidad, ¿no? En la cual la comunidad puede ir a hacer la parte médica o las clases de los niños, comparten la agricultura, los productos de su granja. Entonces, el voto de estabilidad. Compromiso con la comunidad. Es decir, no es una decisión cualquiera. La decisión que se tome debe ser pensando en quién, en la comunidad. ¿Por qué en la comunidad? Porque como bien lo dices, teníamos un voto de estabilidad. Guardadas las proporciones, ya te doy la palabra, las decisiones que se toman en la universidad son pensando en quién. En la sociedad, en la región y en los estudiantes. Es el voto de estabilidad de la Universidad de Ibagué. ¿Sí? Perdón. Pero esa no es la misión. La misión es, dice aquí, vivir juntos, basado primeramente en el deseo personal, consagrar juntos, servir a Dios y apoyarse mutuamente en esta búsqueda. Entonces hay una misión que se puede realizar, en este caso a través de una comunidad específica. Como no lo he escrito, vamos a ponerle uno blanco que es nuevo, que sería como, para resumirlo. La misión. ¿Cuál es la misión? El propósito fundamental, servir a Dios. Servir a Dios. Servir a Dios a través del, por ahí dice en alguna parte, del apoyo al hermano, servir a la comunidad. Entonces, de acuerdo, ellos están para servirle a Dios, pero a través de la oración y el trabajo con la comunidad. Pero tiene razón, la misión es importante. Claro, la discusión que uno podría decir es, ¿solamente pueden servirle a Dios en la comunidad específica en esa localidad o le pueden servir a Dios en Marruecos o le pueden servir a Dios en la China? Pues uno le puede servir, bajo esa perspectiva, uno le puede servir a Dios en cualquier lugar. Pero, hay una cosita. No estoy diciendo que yo tenga razón, ni me ha faltado. Lo que te estoy diciendo es que hay un elemento. Voto de estabilidad. De acuerdo, ellos dicen que es la voluntad de Dios, pero hay un elemento interesante y es que ellos le pueden servir a Dios en cualquier lugar del mundo, en la China. Pero
firmaron, yo no sé si usted firma, firmaron un voto de estabilidad. Dime. Pero también dicen que quieren menos mártires. ¿Quién dice? No, es muy interesante. Necesitamos monjes y no mártires, pero ¿quién dice eso? El arzobispo y el abad dicen que se vayan. ¿Pero lo están diciendo ellos? ¿Los 8 están diciendo que necesitan más monjes que mártires? No. Ah, bueno. Pero ¿para qué existe el abad? Ah. Una comunidad. De acuerdo. La visión estructuralista la tiene súper clara ayer. Y es que hay una instrucción clara de nuestro rector. O el vicerrector. Esto se hace en este programa. Bueno, es guardar las proporciones. Es que una cosa es la obediencia en una comunidad, en el ejército. Claro, guardar las proporciones. Acá no, que yo sepa, no hay voto de castidad. Esperamos que no. Muy bien. Pero tiene razón. Es decir, hay unos elementos muy importantes y es descifrar qué es la misión. Si mi misión es servirle a Dios aquí o en cualquier lugar del mundo. Pero tienen una cosita que se llama voto de estabilidad. Pero tienes razón, hay una misión. Sí, ahí es algo importante. Si ellos toman la decisión de salir de esa comunidad, sienten que están haciendo ¿qué? Traición. Nadie, puede ser que ni el cardenal ni el papa les haya dicho eso. No tengo ni idea de dónde lo sacaron. Pero lo interesante es que ellos en ese momento creen que si se van están haciendo ¿qué? Traición. Repito, no sé si eso se los dijo el Papa, si se los dijo Dios, si se los dijo el portero, no tengo ni idea quién se los dijo. Pero lo que ellos sienten es que hay una traición. El que se va, traicionero. Era así. Si va en contra de la organización. Y con ellos mismos, de acuerdo. Muy bien. Algo interesante aquí que nos dice el caso es que cuando se consagran, etcétera, deben servirle, no sé si se fijaron en esa parte, solamente deben servir hasta la muerte. De hecho, eso le quedó clarísimo a Celestino. Y es que se enferma el corazón, lo operan y se queda. ¿Por qué se queda? Porque es hasta la muerte. O sea, no, digamos, en términos de lo que hablábamos ayer, sin exagerar, claro, lo que estábamos diciendo es que es la vocación y es el proyecto de vida. El proyecto de vida es hasta el final. O sea, ahí no hay buen retiro ni jubilación. Muy bien. ¿Qué otro elemento interviene en el proceso de la toma de decisión? ¿Cómo toman la decisión ellos? Unanimidad. Muy bien. Se ponen de acuerdo y dicen, mira, aquí pensamos diferente. De hecho, lo van a ver en la película, hay unos que dicen, vámonos, y otros que dicen, nos quedamos. Pero hay algo muy interesante y es, pase lo que pase. Lo que diga el PEI y lo que diga el plan estratégico lo acojo. Aquí me quedo. Puede que no lo comparta con el prior y que no lo comparta con el viceprior, no tengo ni idea. Pero y aquí adentro nos peleamos y que, ¿tu nombre es? Y que Oscar es no sé qué, lo que quieran. Pero una reprior. Oscar el reprior. Pero fíjense lo interesante. Estamos en una comunidad, estamos en un grupo académico, administrativo, etcétera. Nos peleamos en la planeación estratégica hace 3 días, seguramente. O reflexionamos con puntos de vista diferentes. Pero lo que quedó, quedó. Eso es súper interesante. La decisión que se tome, se queda. Pero hay otro elemento interesante. La decisión de ellos, finalmente, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo toma cada...? Imaginémonos que el prior les dice, a ver, cada uno decida. Cada uno de ellos, ¿cómo deciden? Con oración. Ellos toman la decisión con otra perspectiva, no. Lo toman con un frame, que vimos ayer, con un frame que se llama oración. Y después de que lo hacen con oración, toman una decisión personal. Después de que toman una decisión personal,
van y la vuelven, digamos, la comparten con todos y unanimidad. Pregunto, ¿es un proceso interesante? ¿Es un proceso de toma de decisión simple? Es decir, ¿lo hacen así nomás? No, súper complejo. O sea, no están tomando decisión en un día ni en 2 días. Es una decisión súper compleja. ¿Perdón? De vida. Les pasa algo interesante. A esta comunidad, por su quehacer del médico, Luke, etc., le pasa algo interesante. ¿Tiene la confianza del gobierno de turno? ¿Sí? No del gobierno de Medea, sino del gobierno de Argelia. No. Es más, dicen, oiga, estos señores le están ayudando a los terroristas. Miren, esta parte es clave. ¿Tu nombre es? Miren lo que dice Blanca, dime. Porque ellos oraron cuando asesinaron al... Claro, el chistoso, el terrorista que los visitó, el terrorista que hizo que le diera un paro al otro tipo, el que les hizo el daño en el 93, lo matan. ¿Y cuál es la respuesta de esos tipos? Rezan por él. Bueno, pero fíjate lo interesante. Rezan por él. Pero lo interesante es, el gobierno dice, estos tipos están rezando por un terrorista. Entonces, ¿ellos son qué? Cómplices. Bueno. Claro, esa es la posición del gobierno. Ahora miremos la posición de los otros. ¿Cómo es la posición de los demás? Es decir, por un lado, creen que apoyan a los terroristas. ¿Y los terroristas confían en ellos? Es lo chistoso. Rezan por ellos, pero ellos confían en ellos. ¿Ellos qué dicen? Son franceses o vienen de Francia. ¿Qué me están haciendo? Otra cosa. Muy bien. Entonces, pues llegó la hora de decidir. Entonces vamos a ver primero lo que va a decidir el prior. Ese prior, repito, responde ante Dios, ante la comunidad de Medea, etc. Y responde por sus 7 monjes. Uno, cuando es prior, responde por su gente. ¿O no? ¿Se acuerdan ayer que vimos el frame de talento de recursos humanos? El prior responde por su gente. No, uno no va a quemar la gente. Uno dice, como pasó esto, voy quemando. ¿Se acuerdan del ingeniero Rivera? Que iban quemando a la gente. No. Ya lo vimos ayer que uno no quema a la gente, sino que uno se queda con la gente. Entonces vamos a entender qué decisión toma el prior. Y la decisión es, dime, te escojo así nomás, perdona que no me sé el nombre. Entonces, fíjense lo interesante. Lo que tú dices es, ¿saben cuál es la decisión? Exagerando. Oiga, cada uno haga lo que quiera. ¿Esa es la decisión de un prior? Bueno, aquí somos democráticos. La democracia aquí, cada uno prima. Entonces, la decisión del prior es que el pueblo siente y les dice, a ver, cada uno hace lo que quiere. Lo que dice yo me lavé las manos. Si se mueren aquí es porque ustedes quisieron. ¿Es la decisión de un prior? No, pero tú dices que sí. ¿Por qué? Porque yo comprometo la causa, yo deseo quedarme. Y eso es lo que hablamos en el grupo. El prior se queda. Ah, no, de acuerdo. No, él se queda el capitán del barco hasta que se hunde. No. Pero no es de él, sino la decisión de él con respecto a su comunidad. Es permitir que los otros tomen parte de la decisión. Es permitir que ellos tomen la decisión. Impuesta. Quedo por mis convicciones o me voy porque no quiero arriesgar su vida, sino que él hace partícipes a los... Bueno, entonces, lo que dice este grupo, que es interesante, es que el prior, ya que estamos tan democráticos, toma decisiones democráticamente. Dice este grupo, ¿no? Está bien. Consulta. Si es unánime, ojalá sea unánime, así no hay problemas democráticos, porque qué tal que hubiera un empate, porque son 8, ¿no? ¿Qué tal que fueran 4 y 4? No, pero entonces afortunadamente hay una mayoría, y la mayoría, pues es la verdad. Y es lo que le conviene a la universidad. Entonces, nuestro rector prior hace una consulta democrática, y ahí vamos. Lo que digan los vicerrectores, no conozco la estructura, lo que digan los decanos, eso es. ¿Qué otra opinión? Dime, ingeniera. Tiene responsabilidad. La tiene toda, sí. El pobre prior, ese no duerme. Y la democracia no es sinónimo de verdad, validez, conveniencia. La mayoría puede decir
Ya. Entonces dime tú qué harías. Tú eres la prior. Asumiría la responsabilidad. Y que, no, la asumes. Dices, mire, yo decido y yo asumo todo. Yo respondo ante Dios, ante la comunidad y ante ustedes. ¿Y qué decisión tomas? Pues decidir con base en la misión. A la comunidad se le sirve en muchos lugares. Por eso, entonces, ¿qué decisión tomarías? Entonces se van, nos vamos. La decisión de nuestra prior Rivera es, nos vamos. Nos vamos a, creo que es Marruecos la que le ofrece, o nos vamos a la China, o lo que sea. Como quien dice, lo que dicen los... no, la misión es esta, pero esto de acá, o sea, en esta ocasión, guardémoslo a un ladito. Pero es que el voto de estabilidad dice que es con esa comunidad, no es con cualquier comunidad, es con esa comunidad. Perdón, ya voy, dime. Que no todo está al mismo nivel, por supuesto. Si se está con la comunidad, se va a la comunidad a trabajar y acompañarla mientras las condiciones sean posibles, porque hay una condición por encima de esta y es servir a la humanidad. Porque si realmente son cristianos, el sentido es servir a la humanidad y la humanidad está en todas partes. Es decir, hay una misión, hay un propósito superior y además, si te entiendo, hay unas condiciones extremas y esas condiciones extremas permiten que yo elimine un momentico un voto. ¿Verdad? Exagerando. Pero es más o menos. Ya te doy la palabra, Q. En nuestro reprior, ¿es que te dicen? La decisión, como teniendo en cuenta las características del prior, de que él de una u otra forma ya tiene su voto de qué va a hacer frente a eso. Él lo que creo yo que haría de cierta forma es mirar esa decisión como un conjunto de... Por eso, pero dime cuál es. No, pues la decisión de él sería enmarcar, hablarles a ellos, enmarcar los contextos sobre los cuales cada uno se ha fundamentado. Claro, el prior trata de buscar consenso. ¿Te acuerdas que ayer veíamos el consenso? Trata de buscar un consenso, un buen gobierno, además, etcétera. Pero tú como prior, ¿qué decides? Pero es decir, los enmarcos, teniendo como los principios, ejemplos funcionales que se han estructurado en cada uno de ellos, y en cierta forma, no va con los mismos. Es enmarcar en cierta forma, yo creo que haría es enmarcar los aspectos funcionales para que cada uno en cierta forma tome esa decisión. Por eso, pero entonces tú como prior, ¿qué dices? Los ayudas con un marco teórico, el contexto, etcétera. Pero ¿qué estás diciendo? ¿Cada uno toma la decisión? Igual que ellos. Sí, no, claro, porque es que acá hay una cuestión, hay un elemento que es la vida. ¿Sí? Una cosa es que uno consagrare su vida. Por eso, pero, no, te entiendo, pero la decisión final es darle libertad a la gente o tú tomas la decisión como rector. Es como prior. En este momento, porque hay una implicación de algo que no... De acuerdo. ¿Cuál? Democracia. Ya te doy la palabra. ¿Qué hubo? No, muy bien, reprior. Nosotros en el grupo creemos que... ¿Como prior o como comunidad? Como prior. El prior y la comunidad, tanto el uno y la otra, toman la decisión de quedarse. ¿Por qué? Por sus principios, por lo que implica ser cristiano, por el mismo sacrificio que hizo Cristo en la cruz para salvar a la humanidad. Además de eso... Con el tonito. Ellos no tendrán ningún problema en el hecho de morir si mueren por la causa. Entonces ellos toman la decisión, y ahí lo dicen en un párrafo, ellos lo que intentan es salvar a aquellas personas que les están haciendo el mal o les quieren hacer el daño a través del amor. Ellos no quieren, ellos no les gustaría que ellos cometieran un... Entonces, cogiendo tus palabras, el prior dice, nos quedamos. Y además yo soy el prior, yo soy el que tomo la decisión. Esa decisión se mantiene, punto. Que es que van a matar a los 7, no importa. Yo soy el prior y asumo la responsabilidad. Por esto, por aquello, por X, por Y, por Z. Pero el rector tiene que tomar decisiones. El líder, el decano tiene que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Dice, yo las tomo y yo asumo.
Así se caiga la acreditación, lo que sea. Yo me tomo esa decisión. Y ustedes, que son los que están debajo, están conmigo. Y democráticamente, el que no está, pues se puede ir. Ya te doy la palabra. ¿Qué dice nuestra prior? Él ya tenía tomada la Ya la tenía. Sí, desde el 93 cuando tomó también la decisión. Interesante. Entonces, él tomó una decisión final, sí, pero sabe a ciencia cierta que los demás también han tomado la misma decisión de él. O sea, tiene una ventaja ideológica, digamos, en ese momento, pero toma la decisión precisamente por lo que se acaba de... Interesante, lo que dices es, mira, aquí es que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuál decisión? Eso ya está tomado, eso ya está decidido. Es más, aquí no hay ni siquiera elección. Exagerando con tus palabras, yo tengo una vocación de servicio, tengo en la comunidad. Le digo aquí, oiga, ¿cuál decisión? Es que aquí no hay nada que discutir. Aquí ya estamos aquí. Interesante. ¿Sí? Es que aquí no hay nada que discutir. Eso ya lo decidimos en el 93. Ya te doy la palabra, Carlos. Ya va. El estudio de casa fácilmente me parece. Es que 50, 60 años antes de eso, hubo un caso similar con las mismas decisiones y la misma consecuencia. Que era de Foucault estaba trabajando en aquella, son con unos bandidos que le quieren atacar, lo proponen de meterse en el campo de la fortificación para defenderlo. Él dice que no, va a vivir con la comunidad y lo mata en la comunidad. Yo pienso también que ellos pueden tener ese modelo por delante y seguramente que les haga... No, pero mira nada más, el modelo de todos los mártires, pues hay 1 millón. Y el modelo que uno podría decir para un católico, el modelo en ese frame católico, el modelo pues es Jesucristo. No murió feliz, ¿no? Mataron. De acuerdo. Hay antecedentes. Muy bien. Carlos, y ahorita entramos ya a otra discusión para cerrar. Para reforzar lo del grupo nuestro. Alguien decía que no, si se quedaban, era prestarse a que los islamistas lo mataran y por lo tanto pecaran por ser asesinos. Entonces que él prefería irse para no dar esa oportunidad de o sea, muy interesante. No, pero no solamente lo del pecado, sino bajo el frame político. Oiga, es que si me matan, el que va a perder es el escándalo internacional y el que van a perder son ellos. Luego ojalá me maten porque eso va a ser un escándalo internacional y entonces nosotros ganamos. Como nuestro amigo, perder es ganar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, pero de todas maneras, no todos estaban de acuerdo en quedarse. Pero tú como prior, ¿qué decisión tomas entonces? Lo que dijimos en el grupo, vamos a hablar entre todos y tomamos una decisión colegiada. Vamos a hacer eso con las finanzas también, porque nuestro prior, nuestro prior financiero, de ahora en adelante es democrático. Es democrático. Nuestro prior va a darnos la palabra. Porque la política del viceprior financiero es que las finanzas en la Universidad de Ibagué son democráticas. Muy bien. Vamos a gastarnos 5 minutos más solamente para una reflexión. Vamos a mirar este caso, a tomar una decisión con el frame de los símbolos. ¿Se acuerdan del frame simbólico de ayer? Solamente con el simbólico. Yo no voy a mirar ningún otro frame. Con el simbólico, ¿la decisión es cuál? No hay ni discusión, ¿no? Sí. No, ahí nadie lo discute. Muy bien. Con la decisión del talento humano, del recurso humano. ¿Cuál es la decisión? ¿Todos se quedan? ¿Tú qué dices? Bajo la de recursos humanos. No me digas frame espiritual, no. De recursos humanos, ¿por qué? Interesante. De recursos humanos, porque es que ellos son un recurso para seguir trabajando con otras comunidades que necesitan igualmente apoyo. Interesante. Entonces, lo que dicen es, bajo el frame de recursos humanos, se van. Pero tú decías lo contrario. ¿Alguien dijo que el frame era, recursos humanos era que se quedaban? ¿O ya no? A ver, ya te doy la palabra. Depende del recurso humano como lo esté viendo. O sea, si yo me tomo como comunidad, como recurso humano, me iría. Porque voy a servir a otras comunidades o a otros pueblos. Pero si yo me lo miro como un recurso humano, en el entorno en donde estoy con la comunidad, me quedo. Muy bien, interesante, dime. Pues yo lo veía como vocación de servicio. Si para ellos la vocación de servicio es lo más importante, ellos tenían que quedarse
porque eran la esperanza de esa comunidad en donde estaban inmersos. Interesante. Un poco contradiciendo tu posición es, lo que tú dices es, el prior lo que tiene que hacer es garantizar que sus jóvenes, o bueno, sus monjes, cumplan la misión. Es más importante el cumplimiento de la misión que la vida misma. Entonces, lo que tú dices, yo no digo que es así. Bajo la perspectiva de recursos humanos, yo tengo que garantizar que ellos cumplan la misión. Y para que cumplan la misión es quedarse. Bueno, exagerando un poco tus palabras, ya voy. Dime. Sí. Muy bien. Veámoslo, de acuerdo. Ese talento de toda la comunidad, ellos dependen de la comunidad. O son parte de la comunidad. Bajo el frame político. Tenían que irse para evitar un incidente diplomático. Un incidente diplomático. Bajo el frame político interno, cómo se toman las decisiones, cómo funciona la autoridad. Bajo el frame político, ¿qué decisión se debe tomar? Hay como... Así como en el simbólico no hay discusión, en el político patinamos. En el frame estructural, ¿cuál es la decisión? ¿Qué dice el arzobispo? ¿Qué dice este? Muy bien. No hay claridad. Vale, muy bien. Fíjense lo interesante el caso cuando uno lo aborda con diferentes frames o ópticas. Un comentario final o una pregunta final. El prior toma una decisión y todos lo obedecen. ¿Este prior tomó algunas medidas para evitar riesgos? ¿Minimizó riesgos? ¿Cuáles fueron las medidas que él tomó para minimizar el riesgo de su decisión? Pues atender a todos. Más oración. O sea, más de lo mismo. O sea, si mi misión es esa, más oración. Pero en términos prácticos. Fíjense, interesante. Entonces, para minimizar el riesgo, que los dos desconfiaban de ellos, lo que tú dices, hizo súper bien. Hasta el final, luchó por la neutralidad. Y la mostraba, como que dice, no se metan conmigo porque yo soy neutral. Esa es la manera para minimizar el riesgo. ¿Qué otra forma? ¿De qué otra manera el prior minimizó el riesgo de la decisión? ¿El ejército le dijo que le custodiaba o no? ¿El qué dijo? No. Esa fue una buena decisión o mala decisión. ¿Buena? Buena decisión. Depende de qué. Sí. ¿Qué hubo? Mira esto. Le dijeron que le ofrecían la oportunidad de trasladarse, uno a Marruecos, se quedaba lejos, pero incluso le dijeron, oiga, venga aquí al pueblo, porque estaban en una zona montañosa, etcétera, etcétera. Le dijeron, no, véngase para Medea, creo que era, véngase para Medea. Es más, no les estoy diciendo que se vaya del país, simplemente que se venga un poquito aquí a la ciudad. Y aquí estamos pues como más cerca. No estaban muy lejos tampoco de donde estaba el monasterio. ¿Y él qué dijo ante esa propuesta? Entonces, ¿qué hizo para minimizar el riesgo nuestro prior? Neutralidad, es lo único que encontramos. Y más oración. ¿Sí? Bueno, ahora 2 minutos finales. ¿Cómo nos puede ayudar este caso? Que repito, lo interesante de este caso no es la idea del componente religioso, sino la idea es mirar el componente de la toma de decisión. Y creo que generó polémica en algunos, fue bastante interesante. ¿Qué lecciones podemos aprender del proceso de toma de decisiones para un espacio universitario? Puede ser la Universidad de Ibagué o cualquier otro espacio universitario. ¿Cuáles serían como las grandes lecciones? La importancia, se resalta la importancia de que las personas que toman decisiones estratégicas estén alineadas. Que esas instituciones estén alineadas. O sea, lo que tú dices es, la gran lección es la diversidad y la unanimidad. ¿Sí? Esa es la gran lección de las decisiones. En una entidad de educación superior nos peleamos adentro, o nos discutimos, o reflexionamos al interior, pero la decisión es una. ¿Esa es la primera lección para ustedes del proceso de toma de decisiones? O sea, no hay ni siquiera después derecho a crítica. Después de que se toma la decisión con nuestro prior, nos fuimos.
¿Y así funciona en las entidades de educación superior? ¿Así funciona? Interesante, interesante. No digo en esa, digo en general en las instituciones de educación superior. Que una vez tomada, todos nos fuimos sin réplica. Por ejemplo, ¿qué se hace en un proceso de acreditación? Sí. Entonces, ¿qué recursos se facilitan? ¿Cómo se va a trabajar? Por supuesto que al interior de los equipos de trabajo hay debate, hay consejo. Ah, no, claro, es que en la discusión, el prior tomó la decisión y ¿cómo? ¿Con qué recursos? No. De que alguien te diga que es una unanimidad, que una línea clara entre las decisiones. Bueno, entonces, muy bien. Primera conclusión, repito, esas no son conclusiones mías, sino conclusiones de ustedes. Y es que en una entidad de educación superior, la toma de decisiones debe ser muy diversa, diferentes frames, pero una vez tomada, nos fuimos. Siguiendo la misión, la propuesta de valor, la verdadera misión, etc. Muy bien, primera gran conclusión. Ya te doy la palabra. La segunda gran conclusión es ¿cuál? Que las decisiones, lo que llega al final, tiene un contexto y una historia. Entonces es mucho más fácil aceptar una decisión cuando yo veo toda una trayectoria y no que voy a medida del paso del tiempo, voy acomodándome y voy cambiando a tener dos polos, sino que yo sigo un lineamiento. De acuerdo. O sea, es una decisión, como lo decíamos, es una decisión compleja. Se consideran todas las variables, todas las interrelaciones entre las variables. Se mira la historia, los actores, qué es el monasterio, todo. O sea, es una decisión compleja, no es, a ver, ¿qué hubo? ¿Qué hacemos? Y vámonos. Ya les doy la palabra. Alguien, dime. Van dos conclusiones. Dime. Para tomar las decisiones hay que tener una claridad de la misión y de las metas y objetivos. Todo el mundo, todos tienen que tener claramente qué es lo que busca la institución, para dónde va y a dónde quiere llegar. ¿Se acuerdan el caso de la ingeniera Rivera de hace 15 días? En que precisamente la misión decía que se debía tener una institución dedicada a generar conocimientos con alta tecnología, ¿se acuerdan? Y se hacía todo lo contrario. ¿Se acuerdan? Que estén convencidos de la misión y que la misión sea clara, etcétera, etcétera. Es decir, sin un propósito claro yo no me le mido. Si yo veo que esta institución empieza a dar vueltas o cualquiera uno dice, no, pues yo mejor me voy porque aquí no hay claridad. Es la conclusión que dicen ustedes. Dime. Parto de que lo más difícil de la toma de decisiones es las crisis, o sea, decisiones en medio de la crisis. Y para que esas decisiones de alguna manera no queden jerarquizadas, deben haber un acuerdo mínimo entre los actores. Porque de todas maneras, las causas del conflicto permanecen. Entonces, a medida que podamos hacer acuerdos mínimos, pero fíjate que me parece una conclusión muy buena y es, no estamos tomando la decisión, todos los monjes, oiga, ¿qué haríamos si en este momento hubiera violencia? No. Están tomando la decisión en la mitad de la crisis. ¿Sí? Es decir, es hoy el director técnico del Tolima, ¿qué hacemos? ¿El punto lo sacamos o no lo sacamos? No, ¿cómo sería un partido con el Deportivo Pasto? Idealmente, no. Es que hoy tiene que sacarse el punto. Si no, creo que queda fuera, ¿verdad? ¿No? Uy, pero... Carlos es del Tolima. Pero tienes razón. Es decir, la decisión no se toma en un estado ideal, en unas condiciones ideales. La condición se está tomando, y sigamos porque habló Carlos, la decisión se está tomando porque el flujo de caja es negativo. Y además de eso, la coherencia con los principios y valores de la misma comunidad. O sea, no se vale ir tachando votos. Si yo los firmé, los cumplo. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Ya te doy la palabra, pero eso que acabas de decir es súper fuerte. O sea, lo que está. O sea, los valores de la organización, los valores de esta universidad se cumplen. No es que en esta condición en particular ese valor lo dejamos a un ladito, se cumplen. De acuerdo, se cumplen porque se cumplen los valores. Claro, hay que primero saber cuáles son los valores porque no todo el mundo los conoce. Ya te doy la palabra, alguien levantó la mano por acá, dime. Me parece que es importante también ver la diferencia que había en esa comunidad de monjes y lo que estaba ocurriendo por el otro lado con el guía y el FIS, que mientras el guía y el FIS tenían el mismo objetivo, eran oponentes y se peleaban. En cambio, los monjes tenían un objetivo y además todos
en pos de ese objetivo. Sí, hay una coherencia y un trabajo en equipo. Podríamos decir, guardar las proporciones, que es un equipo de alto rendimiento, medido bajo la frame de los monjes. De alto rendimiento. ¿Alguien? ¿Tú? Se puede decir que la decisión a la que se llega no es la mejor, pero es la que menos impacto genera. Pero es que no sabemos cuál es la decisión. Por eso, o sea, uno toma una decisión, normalmente cuando existe toda esa diversidad, no siempre llega a la que satisface al 100%, pero sí a la que mejor impacto genera. De acuerdo. El pobre prior de una universidad, cada decisión que toma le caen son piedras. Porque no falta el opositor. No es un rector, es la decisión que toma cualquier líder genera ruido. Porque está tomando decisiones que trascienden. Y una decisión que trascienda en una organización es una decisión que genera ruido. Amigos, enemigos, unos se van, unos se quedan, otros se aburren, lo que sea, pero es una decisión que genera ruido. Seguramente cuando el prior decide, el prior de los monjes, el otro dirá, ¿cómo se equivocó? Pero tiene algo interesante, le obedece.